Muchísimas gracias. Antes que nada agradezco al académico presidente Alejandro Reyes su invitación y su anfitrionía, a los distinguidos miembros de la mesa de la Academia Mexicana de Cirugía, desde luego al doctor Javier Dávila, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, por su invitación, a los expresidentes de nuestra corporación aquí presentes, a los distinguidos académicos, señoras y señores, a los miembros del Instituto Mexicano del Seguro Social y del sector salud. Cuando platicaba yo con el doctor Dávila de qué se esperaba, cuál era la expectativa de mi intervención, él me decía que, dado que sería la primera en el contexto de esta sesión académica conjunta, le gustaría que yo repasara algunos conceptos que tienen que ver con lo que son los indicadores, cuáles son los indicadores de salud, y después en qué contexto del sistema de salud se están dando. Entonces esta presentación tiene dos componentes, uno primero de carácter teórico-conceptual, en donde lo primero que vamos a tocar son algunas definiciones de la evaluación de lo que es el sistema de salud, y después el contexto en el que se tendría que dar esta evaluación, que aplicaría desde luego a lo que seguramente posteriormente mis colegas que tomarán parte en esta sesión, pues ya van a puntualizar desde la perspectiva específica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, primero algunas definiciones y precisiones conceptuales de lo que son los indicadores. Primero habría que decir que los indicadores de salud, ¿qué representan? Pues medidas de resumen que tienen como objetivo capturar información que debe servir y que debe tener distintos atributos y dimensiones de lo que es el estado de salud, y en este caso enfocado a lo que aquí se va a presentar, del desempeño de los sistemas de salud. Por otro lado, son instrumentos de evaluación que permiten y pueden ayudar a la determinación de manera directa o indirecta, porque hay diversos tipos de indicadores de los cuales haré alusión más adelante, de las modificaciones, los riesgos que llevan esas modificaciones de los perfiles de salud y también de la propia operación de los sistemas de salud. Como ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, es necesario disponer de información válida y confiable para que se pueda hacer un análisis y evaluación objetiva de los sistemas de salud. Y evidentemente, para tomar decisiones adecuadas, se requiere de tener estas mediciones objetivas que reflejen tanto el estado de salud como la operación del sistema, que teóricamente al menos procuraría esa preservación del estado de salud que estaremos midiendo a través de estos indicadores o de estas variables. Esto nos permitiría cuantificar y evaluar en diferentes dimensiones el estado de salud de la población utilizando justamente estos indicadores. Y déjenme decirles que es un tema de tal trascendencia que, como ustedes imaginarán, la Organización Mundial de la Salud, que se puede decir que es el organismo multilateral rector de las políticas de salud en el mundo, pues tiene incluso un área de indicadores y desarrollo de mediciones para los sistemas de salud, y ella lo define o han definido a los indicadores como variables que sirven para medir los cambios. Yo creo que este concepto de medición de cambios es relevante porque nos habla de que tenemos que tener la capacidad de medir en el tiempo cómo un sistema de salud o un sistema de prestación de servicios de salud puede ir modificando a través del tiempo, partiendo de una basal o de un momento determinado, pues la evolución en el perfil de salud de los individuos a los cuales sirve o los cuales son derechohabientes, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social. Algunas características de lo que es un indicador. Primero, es una relación entre variables que pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas, que permiten observar lo que hoy ocurre, pero también las tendencias de cambio del sistema de salud. Tienen algunos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Hay muchos, pero menciono quizá los más importantes. Deben ser sensibles, deben ser específicos, deben de ser consistentes, es decir, a través del tiempo, cuando miden algo, pues deben de medir siempre lo mismo, si no, no hay forma de comparar y ver esa evolución en el tiempo. Deben de ser precisos, deben de tener una validez, que estemos seguros que lo que decimos que está midiendo, pues es lo que está midiendo, y deben de poder tener la capacidad, si están bien construidos, de contribuir a la predicción de los fenómenos de salud o de la operación de los sistemas que queremos medir. Por otro lado, deben
en teoría al menos, reflejar puntualmente la naturaleza, las características y las peculiaridades y los nexos de los procesos que justamente matizan y originan las actividades de los sistemas de salud y después cómo se miden esos resultados. Entre otras de las características, también deben de ser estables, es decir, un buen indicador pues debe de mantenerse a lo largo del tiempo, no estarse modificando porque si no se pierde la comparabilidad y lamentablemente, lo tengo que decir, tenemos ejemplos de esto cuando viene alguna modificación de carácter administrativo, teniéndose que mantener cierto tipo de indicadores, bueno, pues se modifican y entonces perdemos series históricas y no sabemos cómo es la evolución del sistema. Como ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, estos, entre otras características de la importancia de los indicadores para la medición y evaluación de los sistemas de salud, es la medición, reitero, del cambio a través del tiempo, la observación de cerca de resultados, y esto es muy importante, de iniciativas o acciones que se instrumentan a través de políticas públicas de atención a la población que pueden ser tanto en aspectos preventivos como en aspectos curativos en términos de un sistema de salud. Deben además de ser relevantes para la evaluación y el seguimiento del desarrollo de los propios sistemas de salud y pueden o deben permitir la orientación hacia los mejores resultados de justo los proyectos que los sistemas de salud van desarrollando. Hay algunos utilidad o la utilidad de algunos de estos indicadores. Decía yo, evaluación de la gestión, no voy a repetir todos, pero me parece que ustedes pueden ver ahí en la lista, en lo que hago algunas reflexiones alrededor del tiempo, que van desde la evaluación de la gestión hasta la contribución en la corrección de la operación de los sistemas de salud, pasando por varias de estas utilidades que pudieran tener. Y ahí cierro entre comillas porque no es obviamente una frase original mía, pero me parece que es relevante. Medimos lo que valoramos y la verdad es que valoramos lo que medimos. Entonces, en la medida que seamos capaces de medir cómo estamos desarrollando los procesos, y ahorita lo vamos a comentar a través de los indicadores o los tipos de indicadores que hay, y cómo esos procesos, que pueden ser administrativos, financieros o de otra índole, se reflejan en los indicadores de resultados, es en la medida que todo este andamiaje de construcción de un sistema de evaluación puede tener utilidad. Creo que uno de los grandes retos que se tienen y que mencionaré en más detalle adelante es justamente lograr este vínculo entre los indicadores de proceso y los indicadores de resultado, porque a veces solo medimos los procesos de asignación de recursos, los procesos financieros, pero luego no vemos cómo se vinculan estos procesos, esta asignación de recursos o este envío de fondos, etcétera, con su impacto en los indicadores propiamente de salud. En la que sigue, vemos diversos tipos de indicadores, hay desde organizacionales, normativos, económicos, estrictamente técnicos y de políticas sanitarias. Ahí ven ustedes las definiciones de cada uno de estos subtipos de indicadores que a final de cuentas evalúan de alguna u otra manera la funcionalidad de los sistemas de salud. También tenemos otra clasificación que me parece relevante, que son los indicadores de estructura o de entrada, los indicadores de proceso y los indicadores de salida o de resultado. Sé que habrá quien diga, bueno, hay otras clasificaciones, sí las hay, pero estas me parece que son muy claras y muy precisas, sobre todo cuando pretendemos vincular cómo estamos haciendo todo el proceso con su impacto en la salud, como decía el doctor Dávila en la introducción, que es parte, creo yo, de quienes tenemos la responsabilidad de la elaboración y la conducción de una política pública en materia de salud, pues nos interesa, que es ver todo lo que hacemos en el proceso de provisión de un servicio, reitero, ya sea preventivo o asistencial, pues ver qué impacto tiene en la salud de la población a través de los indicadores. Esta siguiente lámina lo que toma es algunos indicadores de evaluación y de sistemas de información de acuerdo a la OPS, la OMS e incluso los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, y solo reiterar que tenemos indicadores muy precisos epidemiológicos como la mortalidad, la morbilidad, las tasas de ataque, la incidencia, la prevalencia, entre muchos otros, pero indicadores que miden atributos de los sistemas de salud, que van desde los que miden la calidad del propio sistema, y también hay un juego de indicadores para tal efecto, hasta aquellos que miden el cumplimiento de la operación del sistema, es decir, qué tan bien o qué tan mal estamos llevando a cabo la ejecución del proceso de instrumentación de nuestras medidas, de nuestros programas,
de nuestras políticas públicas en materia de salud. En la siguiente vemos digamos, es un conjunto de indicadores del estado de salud que menciona la OMS que son relevantes. Y como ustedes ven, incluso hay unos que están vinculados a otros sectores, porque finalmente la esperanza de vida se construye a través de la demografía. Pero bueno, pues tenemos diversos indicadores, no los voy a leer, este tampoco es exhaustivo, la verdad es que la lista es muy amplia, solo estaba yo ejemplificando algunos aquellos que podemos utilizar como resultado, pero van, reitero, desde la esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida saludable, hasta la presión arterial en mayores de 15 años, y hay un conjunto enorme de indicadores para medir el desempeño y el proceso de los sistemas de salud. Todo esto me parece que se da a partir de las fuentes de datos de los propios indicadores. Y esto es bien relevante. De pronto, en la decisión que tomamos en el escritorio, en las instituciones, ahí en la Avenida Reforma, en Lieja, decimos, necesitaríamos tener esta información, pero se nos olvida que tenemos que garantizar que hay una fuente de información confiable y que más o menos sea estable y que además cubra todos los niveles del sistema, porque con frecuencia, ante este olvido, generamos muy buenos indicadores, pero luego resulta que no los podemos tener con la desagregación que queremos y por lo tanto pues no nos sirven para la toma de decisiones porque son tan agregados a nivel a veces incluso nacional o estatal o regional, pero no llegamos a la unidad que no podemos tomar decisiones para corregir desviaciones. Y hay muchas fuentes de información, desde los registros de sucesos demográficos hasta los datos, como decía yo, de otros sectores que son relevantes para la construcción y la evaluación de los sistemas de salud. Dicho esto, y terminando esta primera parte, que es la parte conceptual, paso a hablar del contexto en el cual se debe de dar justo la evaluación del impacto de nuestras acciones en la salud de la población. ¿Cómo están hoy por hoy? Y esta es una síntesis muy apretada en una sola lámina, pues el Sistema Nacional de Salud. Tenemos duplicidades en el financiamiento de los servicios y traigo una lámina para que vean ustedes los traslapes que hay en los padrones de los diversos sistemas donde se supone que tenemos afiliados, la van a ver más adelante. Tenemos traslapes, como ya decía, en la demanda. Sí hay un tema de crisis financiera en el sistema, ya no tengo que hablar más de esto, recientemente se presentó el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social que da cuenta de ello puntualmente. Tenemos lamentablemente todavía abasto insuficiente de medicamentos, sobre todo en algunas unidades y en aquellas que tienen que ver con la atención primaria a la salud, que debe ser el soporte para evitar la sobrecarga de los siguientes niveles de atención. Tenemos lamentablemente también equipo médico obsoleto o deficiencias en su mantenimiento, diferimiento en la resolución de los problemas por sobrecarga en el sistema, diferencia en coberturas de las intervenciones en los distintos integrantes o componentes del Sistema Nacional de Salud y heterogeneidad muy clara en la provisión de los servicios en cuanto a la calidad de la atención médica. Estas son algunas de las situaciones que hay que reconocer, que hay que ir corrigiendo y que parte del trabajo que se está llevando a cabo en esta administración, esta gestión, es justamente ir tratando de orientar y al final hablaré de las prioridades que se tienen desde la perspectiva de todo el sistema de salud, pues para corregir estas situaciones que estamos enfrentando. Otro tema es que habría que analizar, y vean ustedes, estos son los sacamos de fuentes que están públicas, es decir, no es ningún dato que no sea público, vienen del presupuesto de egresos de la Federación y de la cuenta pública. Este es cómo ha ido creciendo el presupuesto para la salud en los últimos años. Si ustedes ven, el segmento que más ha crecido es el del área de la Secretaría de Salud, justo con el sistema de protección social en salud, pero aquí lo interesante es que habría que evaluar ante este crecimiento en términos reales del presupuesto en la salud, pues cuál es el resultado en los indicadores de salud. Y la verdad que lo que hemos visto en las últimas encuestas es que no hemos tenido el impacto que hubiésemos querido y puedo dar algunos ejemplos, como es el caso, ustedes saben, la gran, diría yo, problema que estamos enfrentando de obesidad, que pues prácticamente no ha bajado ni ha disminuido a pesar de las inversiones, el tema de diabetes, en fin, las enfermedades crónicas no transmisibles en términos generales. Entonces habría que preguntarse ante estos indicadores, porque finalmente es un indicador de financiamiento, pues cómo están los indicadores de resultado. Hay algunos retos que estamos enfrentando y ustedes lo pueden ver en la siguiente lámina. Así está la distribución del gasto. Del lado izquierdo,
lo que es la demanda de servicios. Estos son datos fundamentalmente de la Secretaría de Salud, pero no creo que sean muy distintos en términos de otras instituciones, del Instituto Mexicano del Seguro Social o otras de Seguridad Social. Si ustedes ven, casi el 95% de la demanda está en el primer nivel de atención, que sería la atención primaria a la salud, un 4% en el segundo nivel y un 1.5% en la alta especialidad. Sin embargo, el gasto en salud está exactamente, y son datos nada más, reitero, del Seguro Popular, pero insisto, no debe ser muy distinto, está exactamente al revés la inversión en salud. Y quizá aquí la pregunta es qué pasaría si lográramos invertir más en donde está la mayor demanda para eficientar la respuesta y evitar que llegaran al segundo y al tercer nivel muchos de quienes llegan porque no se resuelve y el primer nivel de atención no se convierte en una instancia resolutiva. Hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo, ya hemos adelantado una con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que por ejemplo es la compra coordinada de vacunas a través de un convenio marco que se firmó desde el año pasado, pero hay muchas otras cosas que tenemos que seguir haciendo y la rendición de cuentas, cuando hay transferencia a los estados de recursos, pues se tiene que fortalecer y transparentar la utilización de esos recursos cuando son ejercidos por los niveles estatales. La siguiente. Esta es la que les decía del traslape. Como ustedes ven, se tienen identificados, no se ha terminado todo este cruce, hay más afiliados en términos generales, pero de los 90 millones que ya se tienen identificados, hay cerca de 7.6 millones de personas que tienen al menos un traslape con otra institución y como ustedes ven, hay más de 90,000 que están en los 3 padrones. Y eso pues obviamente significa que se están, al menos en estos 7.6 millones de individuos, al menos se está duplicando el financiamiento de la salud, que cuando uno lo lleva a lo que cuestan los padecimientos, pues es una cifra muy elevada. Este es un gran reto. ¿Cuáles son las prioridades? Ustedes saben que el señor presidente de la República ha marcado ejes de acción, decisiones, el Pacto por México y una serie de compromisos, y se ha definido por el sector que hay 3 prioridades que hay que atender. Una es la prevención, otra es la calidad en los servicios, la homogenización de la calidad de los servicios y el verdadero acceso universal, porque se tiene que lograr, a final de cuentas, que el acceso sea efectivo con servicios de calidad. Aquí solo algunas reflexiones que tienen que ver con láminas que presenté anteriormente. Pues sí que bueno que se tengan estas situaciones, pero pues los presupuestos no están necesariamente asignados en materia de estas prioridades que se han marcado y habrá que hacer estas revisiones correspondientes. Para terminar, solo diría que es necesario para la evaluación del desempeño de los sistemas de salud definir, como ya dije, los indicadores, ya hicimos una reflexión amplia sobre ello, el desarrollo de los sistemas de registro apropiados, adecuados, modernos. Hoy tenemos tecnología que permite prácticamente tener en línea la información. Eso no quiere decir que esto ocurra, estoy diciendo que tenemos tecnología, todavía tenemos que lograr que esto ocurra en todo el sistema. Vincular, como decía yo, el financiamiento que ya vimos que se ha ido incrementando y la inversión en salud con los resultados en los indicadores propiamente de salud, conocer el contexto en el que se está operando el sistema correspondiente, la utilización de tecnología que hoy está disponible y que la verdad su costo se ha ido abaratando cada vez más. Y yo diría que lo más importante, contar con el recurso humano capacitado para que el dato, que finalmente es lo que recolectamos, hasta que no le metemos justamente a través de ese recurso humano capacitado algo de inteligencia y de análisis, se convierte en información que nos pueda servir para la toma de decisiones. Yo les agradezco a todos su atención y espero que esta introducción general pues dé pie a lo que sigue. Muchísimas gracias. Posteriormente mis colegas que tomarán parte en esta sesión pues ya van a puntualizar desde la perspectiva específica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, primero algunas definiciones y precisiones conceptuales de lo que son los indicadores. Primero habría que decir que los indicadores de salud, ¿qué representan? Pues medidas de resumen que tienen como objetivo capturar información, pues en qué contexto del sistema de salud se están dando. Entonces esta presentación tiene 2 componentes, uno primero de carácter teórico-conceptual, en donde lo primero que vamos a tocar son algunas definiciones de la evaluación de lo que es el sistema de salud y después el contexto en el que se tendría que dar esta evaluación, que aplicaría desde luego a lo que seguramente pues,
que debe servir y que debe tener distintos atributos y dimensiones de lo que es el estado de salud, y en este caso enfocado a lo que aquí se va a presentar, del desempeño de los sistemas de salud. Por otro lado, son instrumentos de evaluación que permiten y pueden ayudar a la determinación de manera directa o indirecta, porque hay diversos tipos de indicadores de los cuales haré alusión más adelante, de las modificaciones del Seguro Social y del sector salud. Cuando platicaba yo con el doctor Dávila de qué se esperaba, cuál era la expectativa de mi intervención, él me decía que, dado que sería la primera en el contexto de esta sesión académica conjunta, le gustaría que yo repasara algunos conceptos que tienen que ver con lo que son los indicadores, cuáles son los indicadores de salud. Y después, muchísimas gracias. Antes que nada agradezco al académico presidente Alejandro Reyes su invitación y su anfitrionía, a los distinguidos miembros de la mesa de la Academia Mexicana de Cirugía, desde luego al doctor Javier Dávila, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, por su invitación, a los expresidentes de nuestra corporación aquí presentes, a los distinguidos académicos, señoras y señores, a los miembros del Instituto Mexicano